Dice. Muy buenos días, bienvenida. Un saludo atento y cordial a cada uno de ustedes, señoritas y señores, a esta clase el día domingo de filosofía. Regalice, pero usted no aparece, pues, ¿dónde está? Ya un momentito, ya le espero, se ha perdido el... Ya, muy bien, muy bien. Gracias por pedir la imagen. Bueno, como siempre es una alegría compartir con ustedes y en esta mañana especial, muy especial porque cada día es un día nuevo, ¿no es cierto? Será una nueva oportunidad que tenemos. Pero como decía Luke, pues vamos inmediatamente al tema. A ver, vamos a ver en dónde está. Bueno, ustedes tienen el texto en la página. A ver, en la página, ¿en qué página estamos? Ya. Espero que estemos conectados en la misma página. ¿Qué página es 79, Lice? Ya, 79, exactamente, 79. Ahora vamos ya a concluir este tema. Estaba un poquito complejo porque son términos nuevos que como que hubo una digresión en el campo filosófico, ¿verdad? Pedrito, ¿usted me puede explicar qué es una digresión? Una digresión, no estoy seguro. Ya. No sé de qué se trata. Alguien que me diga qué es una digresión, porque es lo que hemos hecho, he venido haciendo en estas últimas clases, una digresión en el campo, en la parte de la asignatura de filosofía. Y no solo yo, sino más bien el mismo texto nos ha llevado a realizar esta digresión. A tal punto que nuestro compañero Javier decía que me sujete al texto. Bueno, el fin y el objetivo es que nos vayamos nosotros pues informando, conociendo de una manera significativa el tema. Como ustedes saben, el texto suyo es un texto sintético. Entonces solamente les trae pues lo básico. Entonces, de ahí que realmente me dio una digresión. Es decir, me salí para reforzar el mismo tema, me salí con otros ejemplos. Eso fue. Bueno, vamos, que lo que nos corresponde hoy. Ustedes tienen en su texto. Ya, el método hipotético deductivo. Para los que ya hayan leído, porque es el tema que hemos venido tratando en dos clases anteriores, es la unión de los dos métodos, ¿cierto? Método inductivo y método deductivo. Pero lo vamos a leer. Ayúdanos usted, por favor, Lupe, con la lectura del método hipotético deductivo. Vayamos directamente, ya que ya te hemos hecho antecedentes, ¿no es cierto?, en las clases anteriores. Debido a las debilidades de los métodos que hemos estudiado, existe un tercer método científico que toma elementos de ambos. El hipotético deductivo, los pasos de este son: definición del problema, debe ser una situación de resolver por el ser humano. Formulación de la hipótesis. Se propone una posible explicación que sea rigurosa, neutra y contrastable. Deducción de las consecuencias. Se debe deducir las consecuencias de aplicar la hipótesis al problema. Contrastación de la hipótesis. A partir de la observación de la experimentación de superficies casos, hay que comprobar si se cumplen las consecuencias de la aplicación de la hipótesis. Confirmación o refutación de la hipótesis. Si la constatación de la hipótesis fuera negativa, se debe volver a empezar el proceso a partir de una nueva hipótesis. Si en cambio fue confirmada la hipótesis, se
procede al siguiente paso. Obtención de resultados. Se formula una nueva ley o teoría que se confirme una teoría ya propuesta. Ya. Gracias, Lupe. Gracias. Muy bien. Esos serían realmente los títulos a desarrollarse en el método hipotético deductivo. Son los pasos. Para entender y para comprender esto, habría que aplicarle ya un ejemplo. Pero vayamos una vez más a la parte teórica mismo, ya que esto nos tiene que estar siempre sonando y sonando en el momento de hacer las actividades. Entonces, el primer paso fue, no sé si ustedes qué comentan, ¿no? Porque, bueno, el que escribió este texto o el que opinó de este texto nos dice, debido a las debilidades de los métodos, no. No sé en dónde ustedes ven la debilidad. ¿Qué dice usted, Javier? ¿En dónde usted ve la debilidad del método deductivo para encontrar la conclusión? ¿Hay debilidad o no hay debilidad? Porque yo realmente esta palabra debilidad le he estado haciendo una hipótesis también, ¿no? Me parece que tiene su espacio, su tiempo y su contexto para hacer el tal método. No sé, ¿qué nos dice Javier? ¿Podría ayudarnos a comentar por qué para usted hay debilidad o no hay debilidad en el método deductivo? ¿Sí me escucha, Javier? Sí. Ya. ¿Qué dice usted comentando un poquito sobre el método deductivo? ¿Le parece? Cuando dice debilidad, se entiende que es algo deficiente. Algo deficiente. Sí, porque creo que no tiene una base fundamental. Ya. ¿Cuáles eran los pasos del método deductivo? Perdón, las premisas. Partía. De la decisión del problema. Sí. Formulación de hipótesis. Deducción de consecuencias. Contracción de la hipótesis, la confirmación o refutación de la hipótesis. No, perdón, les decía los pasos del método deductivo, no del hipotético deductivo, sino del deductivo, el que tratamos en la clase anterior. O sea, para poder dar una crítica, ¿no? Usted sabe que el estudiante hoy en día tiene que ser crítico y le estoy invitando a que sea usted crítico frente a esta palabra que dice que el método deductivo fue un método débil. Eso le decía. Bueno, gracias. Vamos a ampliar un poquito, ¿verdad? O sea, para entender un poco lo que es el método hipotético deductivo, tenemos que conocer lo que es el método deductivo e inductivo. ¿Por qué? Porque es la unión de esos dos métodos. El método ¿De dónde viene la deductivo... razón para que sea así? Digo? ¿Perdón? ¿De dónde viene la razón para que se haya vuelto a un método hipotético deductivo? Tiene que haber la razón de dónde viene, ¿por qué nace eso? Exactamente, Luke. Correcto. Vamos a ingresar a Franklin. Ya. Bueno, aluden a que sea un método, como dice ahí, débil. ¿Por qué? Porque el método deductivo parte de una premisa general. Recuerda, una premisa general que decía, todos los hombres son mortales, ¿cierto? Por ahí decía, Nelson es mortal, puedo ponerme yo porque todos somos mortales. Entonces, estas premisas o este silogismo ya nos está diciendo de que ya nos está avisando. O sea, si dice todos los hombres son mortales, entonces la conclusión sería Nelson es mortal. Entonces ya está dicho. Desde ese punto de vista podemos nosotros identificarle como una debilidad del método deductivo. Ahora el método inductivo. No le dice que es una debilidad, pero tampoco es aceptado como un método concreto y real. Entonces eso habría, como dice usted, Lupe, pues habría que analizar cuál es el método deductivo. Teníamos los pasos, teníamos cada uno de ellos. Bueno, hoy vamos a tratar entonces este método. Este método quizá es mucho más completo, como nos dice la parte teórica. Ya lo leímos, dice, parte de un problema. Parte de un problema, pero lo vamos a leer una vez más, ¿ya? Definición del problema.
debe ser una situación a resolver por el ser humano. Algo que podemos llevarlo a tratar. Vamos a poner un ejemplo muy, no sé, muy universal sería. A ver, vamos a ver a trabajar con Franklin. Gloria. ¿Me escucha, Gloria? Sí, listen. ¿Usted qué opina? ¿Cuál apareció primero, el huevo o la gallina? No podría decir eso porque, o sea, si apareció el huevo y de dónde salió. ¿De dónde sale el huevo? Pero para usted, ¿cuál es primero? La gallina, entonces. Pero ¿y de dónde sale la gallina? Como que no tiene lógica eso. Bueno, pero ese es un ejemplo, por eso mismo, ese es un ejemplo. Para alguien que esté escuchando, pues diga usted cuál aparecería primero, quién surgió primero. Para mí, profe, es la gallina, porque Dios creó los animales. Muy bien, mire, eso es el problema. Para aplicarle acá al método hipotético deductivo. El problema sería quién apareció, el huevo o la gallina, ¿no es cierto? La hipótesis ya tiene aquí, ya plantea una compañera, la hipótesis que es la gallina. No sé quién dice que es el huevo. Usted, Lupe, ¿qué dice? No lo escuchamos, ponga audio. Ya. El ahí sí dice me agarro, porque eso, como dice también, una hipótesis de cuál fue primero, pero para ver el huevo debía haber la gallina y el embrión fertilizado, o sea, ahí sí está una hipótesis de cuál mismo son primero o no. Ya, entonces sería, ver, ahí tenemos el problema, tenemos una hipótesis. Ajá. Ahí nos faltaría la deducción de consecuencias. Dice, se debe deducir las consecuencias de aplicar la hipótesis al problema, ¿no? Se debe deducir las consecuencias. Ahora podemos ver si la persona que dijo la gallina, habría que buscar una respuesta racional, ¿cierto? Y la otra que también dijo que es el huevo, podemos buscar la contrastación a partir de la observación y la experimentación de suficientes casos. Hay que comprobar si se cumplen las consecuencias de la aplicación de la hipótesis. Pero pasémonos ya, dejemos a un ladito a la gallina, vayamos a un caso médico. A un caso médico, hoy que estamos también con las situaciones de los virus, podemos decir, pues, comenzar con que un paciente va donde el médico para que le haga un diagnóstico, ¿cierto? El médico le dice que tiene, bueno, no sé qué caso podría diagnosticarle, si va con dolor de estómago. ¿Qué suponen ustedes que puede tener si va con dolor de estómago? Gastritis. Muy bien, entonces el doctor le da un diagnóstico de gastritis. ¿Eso sería qué? Dentro del método hipotético deductivo. ¿Qué sería? Es simplemente una hipótesis, porque no está seguro, tiene que haber un nacimiento de dónde es eso, entonces ahí haría falta exámenes para poder reducir ya qué mismo es. Pero verá, el caso del doctor, como es un médico, sabe, dice esto es gastritis y se ha hecho que es gastritis. Ese sería el problema. Sería el problema. Luego la hipótesis sería el siguiente paso, consistiría ¿en qué? Como ya lo que dijo usted, sería en ver si realmente es o no es gastritis. Puede ser que sea otra anomalía. Entonces ahí viene la contrastación. Constatación del problema. ¿No es cierto? Posiblemente le hacen un tratamiento que es sacarle un pedazo, una parte de su estómago, lo llevan al laboratorio, ¿sí? Están dando la contrastación. Ya. Luego, al sacar haber hecho ya el análisis, después de 8 días que los llaman, o bueno, no sé cómo será el tiempo, ¿no es cierto? Y dicen,
sí ha sido gastritis. Ahí está la confirmación de la hipótesis. Ay, claro, entonces ya, pero para esto ya hubo un estudio previo, ¿no es cierto? No fue de una. Por supuesto, estudio previo, exactamente. Entonces ya tiene la confirmación, luego viene la obtención de resultados. Ahí es cuando ya comienza el tratamiento a la persona, ¿cierto? Ya conociendo en realidad de lo que está enfermo viene el tratamiento. Bueno, es un ejemplo así claro de podemos entender este método. Y como ven, entonces es un método práctico que se utiliza hoy en día, especialmente en el campo científico. Creo que estamos... Ahora resolvamos el problema del huevo y la gallina, pues. Ahora, ¿a qué laboratorio nos vamos para hacer el análisis? Ya. Eso se encargan ustedes de hacer, por favor. Oh, ya. Por favor, ¿quién me ayuda? Señorita Luz, ayúdanos con la lectura de la verdad en las ciencias formales y en las ciencias fácticas. La verdad en las ciencias formales y en las ciencias fácticas. En las ciencias formales, la verdad del razonamiento depende de la verificación del proceso de deducción seguido como parte de unos axiomas o leyes consideradas universales. Bastará con comprobar que se haya aplicado correctamente dicha ley. La verdad formal es necesaria. En cambio, en las ciencias fácticas que tradicionalmente se han basado en el proceso inductivo, la verdad depende de la comprobación experimental que no siempre podrá emplearse en todos los casos en los que se aplique una teoría, pero como se basan en un tipo de razonamiento que no es lógico sino experimental, sus conclusiones no son verdaderas necesarias. Entre otras razones, ¿por qué? A partir de premisas verdaderas, la inducción nos puede conducir a generalizaciones que, al hacer nuevos descubrimientos, resulten falsas en algunos casos. Ya, gracias. Sería una forma de concluir la parte teórica frente a los métodos tratados en los que nosotros estamos. Importante algunos conceptos, por ejemplo, axioma. ¿Qué significa axioma? A ver, ¿con quiénes estamos aquí? Darwin, ¿qué es axioma? Darwin. ¿Qué es un axioma? Está ahí en el glosario. Yo le pregunté porque está en el glosario. Dice, proposición tan clara y evidente que se admite con demostración. Proposición tan clara. Siga. Proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Ya. Axiomas. Acción ha sido una proposición. O proposición es, digamos, una afirmación, una oración, es igual. Tan clara y evidente que se admite sin demostración. Entonces, los axiomas normalmente son filosóficos, o sea, son convencimientos, son empíricos. O sea, empírico es que se ha obtenido a través de la experiencia, eso es empírico. Entonces, lo ven, es práctico, que se usa, se utiliza, sirve, es un axioma. Por lo tanto, yo no necesito llevarle al laboratorio, no necesito llevarle a comprobar, no necesito de ningún método para creer y para llevarle a la práctica. Eso es un axioma. Contrastar. ¿Qué dice contrastar? Comprobar la exactitud o autenticidad de algo. Ya, entonces, a un paso del método anterior que revisamos estaba contrastar. Entonces, contrastar ha sido comprobar la exactitud o la autenticidad de él, en este caso era de la enfermedad, ¿no es cierto? Comprobar lo que es auténtico, la gastritis. La metodología, habíamos visto también en clases pasadas, un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Entonces yo les recomiendo, pues, cuando ustedes estén leyendo, pasando, resumiendo el texto,
también pasen el glosario, es muy importante para que podamos reforzar la comprensión del texto. Ya. A ver, tenemos unos 10 minutos. Les voy a indicar también un video sobre el método, este método. ¿Ya? Vamos a ver si es que se abre el vínculo. A ver el volumen. Este método ha estado presente desde el comienzo de la ciencia moderna y se considera que este método es uno de los aportes que Galileo realiza a la ciencia. Posteriormente, otros autores como Popper aportarán nuevas formas de entender este método. Para el método hipotético deductivo, la ciencia no comienza con la observación, puesto que a diferencia del inductivismo ingenuo, para el método hipotético deductivo, los datos sensibles obtenidos a partir de la observación o de la recolección de datos empíricos no sirven de base para construir las hipótesis, las cuales para el método hipotético deductivo son la base o el punto de partida para el científico. Estas hipótesis para el método hipotético deductivo están inmersas en un modelo teórico. Como lo plantea Popper, la labor del científico para el método hipotético deductivo empieza cuando se tiene un problema. Es allí cuando comienza la labor del científico. Recordemos que en el video anterior decíamos que para dar solución a los problemas de conocimiento se proponían las hipótesis. Estas son supuestos de cuáles podrían ser esas soluciones a esos problemas de conocimiento. Y para el método hipotético deductivo, estas hipótesis son científicas si estas pueden ser contrastadas, es decir, que puedan ser puestas a prueba. Este proceso de contrastación de hipótesis consiste en un razonamiento de tipo deductivo, es decir, que se espera que se produzcan o ocurran ciertos sucesos a partir de esa hipótesis. Entonces, en esta puesta a prueba o contrastación, estas hipótesis o se falsean o se confirman. Esto, falsación, es lo que proponía Popper, como lo veíamos anteriormente, y confirmación que se hace de las hipótesis es lo que se conoce con el nombre de confirmacionismo, y su representante es Carl Hempel, un filósofo que nace en 1905 y muere en 1997. Esto ha sido todo en este video. Bueno, así de cortito. A ver, ¿dónde está nuestro texto? Además desapareció mi texto. A ver. Periodos. Vaya. Bueno, la tarea para esta semana, suelen decir, agárrense fuerte, que va a ser fuerte la tarea. Como estamos terminando ya la unidad 4,
vamos a tener que desarrollar, es decir, que realizar la evaluación de la unidad 4. Ya, así igualmente, pues ustedes desarrollan la evaluación y lo toman una imagen y me envían. Va a ser una evaluación al libro abierto. Ustedes van a ir revisando en el libro y van a ir respondiendo. ¿Sí? ¿Y eso tomamos la foto y le mandamos de deber? Sí. También tienen ustedes, antes de la evaluación, tienen unas tareas, digamos, ¿no? Sí, pues ya finaliza la unidad, ahí tienen ustedes las actividades que tienen que realizar. Entonces eso también háganlo. Igualmente el plazo es hasta el día domingo, ¿no? Que tendrían 8 días. Me parece que está un tiempo prudencial. Que dicen que acabamos la unidad 4. Sí. No le entiendo la tarea. Ya. La tarea es que tienen que hacer lo que le corresponde de la actividad. Vamos a ver el texto. Usted tiene su texto, ¿no es cierto? Se terminó, sí. ya se terminó la unidad. Entonces, debajo usted dice, demostremos. Ahí tienen una actividad, pero ya hemos venido trabajando algunas preguntas de esa parte. Y el 80, el 81 ya está, sería. Ya continúa la siguiente. Y la 84, 85, dice, sería. Ya, ahí dice evaluación. Ajá, sumativa. Ya. Ahí el 84, el 85, entonces sería Lice. Ya, exacto. Ahí dice evaluación. Vamos, yo también estoy con el texto. La 82, profe, la 82, 83, eso queda ahí. ¿O eso también? No, la 82, 83 son refuerzos de eso, son como talleres. Eso le ayuda también a responder. Pero bueno, vayamos acá a la evaluación, ¿ya? En la página 84, ¿no es cierto? Sí. 84 y 85. Al final ahí dice indicadores de logro, ¿cierto? Dice, diferencio la verdad de la validez en la formación de conceptos y teorías en las ciencias formales y fácticas. Entonces ahí usted responde, pone ahí hay una escala. Sí. Ya. Esto sería, voy a pasar en este momento a tomar la lista. Para ver cuántos tenemos. Bueno, mis estimados estudiantes, pues un gusto de haber estado con ustedes en esta clase. Y les deseo pues un lindo fin de semana y nos estamos viendo la próxima clase. Si hay alguna pregunta de ustedes. Dicen que nos haga la asignación de filosofía, lo que pasa que eso no nos está asignando los trabajos para subir. Ya, muy bien, muy bien. Estaré pendiente y ya voy hoy mismo a dejarles subiendo las asignaciones para que las personas que trabajan hoy pues lo pongan. Gracias. Ya le dicen gracias. Entre paréntesis, por favor, a los que tienen que entregar algunos documentos, no se olviden, por favor, se está terminando, como les decía, el tiempo y vamos a tener dificultades con los que no entregan. Profe. Sí. A mí me ha faltado, dice, los papeles de la matrícula, pero ya sí los tengo, pero... Bueno, una vez más, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Luis. Gracias, Luis.